Tiene la palabra por Frente Joven Martín Monedero. Vengo a hablar de parte de Frente Joven y antes de contarles la ponencia quería decirles que estamos muy preocupados desde Frente Joven. Venimos porque tuvimos que venir y nos hubiese gustado no tener que venir a hablar. Personalmente cuando me enteré del proyecto de reforma y unificación del Código Civil y Comercial, me ilusioné como abogado, como reciente estudiante de Derecho, no hace mucho. Me ilusioné con que se iba a unificar el Código Civil y el Código Comercial. Qué decepción cuando me enteré que de la mano de la unificación del Código Civil y el Código Comercial, intereses ideológicos establecían una discriminación injusta respecto de los embriones, las personas por nacer. Qué decepción cuando me enteré que en el proyecto los redactores proponían que haya argentinos sin derecho a la vida, argentinos concebidos fuera del seno materno, que vaya a saber uno por qué, por estar concebidos fuera del seno materno, no tenían derecho a la vida. Qué decepción cuando comprobamos que intereses ideológicos primaron sobre los derechos fundamentales de las personas. Frente Joven es una coalición de jóvenes que nos organizamos con una entidad propia y que promovemos y sostenemos la vida, la familia, la educación y la libertad. Estamos en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan, Mar del Plata, Entre Ríos y Tucumán. Estamos convencidos de que nuestro aporte acá puede ser importante, así que les pedimos unos minutos nada más de su atención. En primer lugar, queremos destacar que hago una consideración previa. Nos resulta preocupante desde una mirada republicana algunos acontecimientos formales que hacen al comienzo del tratamiento de esta reforma. En principio, nos llama mucho la atención que de los 3 jurisconsultos que redactaron el anteproyecto, 2, o sea la mayoría, pertenecen a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Uno de ellos en carácter de presidente. Qué decepción cuando nos enteramos de esto, porque como aprendimos en nuestra universidad, nos llama mucho la atención a la división de poderes, que la misma persona que redacta un proyecto de ley sea el último y supremo intérprete del mismo. Pareciera que, acompañado de el proyecto de ley presentado por el presidente de la Corte o por otro ministro, y acompañado por la Presidenta de la Nación, tenía una imposición de una ideología. Porque si los dos grandes poderes, las cabezas de los dos grandes poderes, nos proponían una reforma para debatirla, bueno, comenzaba con algunos vicios que nos inquietaban. ¿Cómo es posible entonces que el encargado de revisar las normas sea el mismo que las redactó? ¿No es acaso el principio de la división de poderes lo que otorga seguridad jurídica a nuestro sistema republicano? Esta es la consideración previa que queríamos hacer respecto del proyecto de reforma. Más allá de destacar algunos aspectos positivos que puede tener en orden de la unificación de las normas y a diversos institutos civiles y comerciales, nuestra ocupación aquí es la vida y venimos a defenderla en esta ponencia. Por eso nos vamos a centrar en el punto más crítico de todo, el comienzo de la existencia de las personas. El primer párrafo del artículo 19 del proyecto dice: la existencia de la persona comienza con la concepción en el seno materno. En eso sigue la norma del actual código, cuya redacción es de 1861, cuando no se conocía otra forma de fecundación que la natural. Por eso dice la concepción en el seno materno. Taylor Sarsfield no podía imaginarse una concepción afuera del seno materno. En el párrafo siguiente dice: en el caso de técnicas de reproducción humana asistida, el proyecto de reforma estoy hablando, ¿no? Comienza la vida
con la implantación del embrión en la mujer, sin perjuicio de lo que prevea la ley especial para la protección del embrión no implantado. Es decir, el embrión in vitro, el embrión fecundado y concebido, pero fuera del seno materno, no tiene carácter de persona. Y como bien sabemos, si no tiene carácter de persona, solo puede ser una cosa. Se cosifica a los argentinos que son concebidos fuera del seno materno. Esto no se soluciona con una frase que dice que una ley especial podrá prever la protección. Si realmente interesara la protección del embrión, se legislaría en el Código Civil mismo. Si esto fuera un proyecto de unificación, para no tener leyes dispersas, podríamos ponerlo en el mismo proyecto de unificación la protección, pero nada se dice al respecto. Y así todo, una protección de una cosa, por más que sea una cosa distinta, no es lo mismo que el carácter de persona. Con lo que creemos desde Frente Joven, que la exclusión del embrión no implantado en el carácter de persona nos muestra el futuro poco prometedor que tienen estos embriones. Qué suerte que nosotros no somos uno de ellos. El derecho a la vida, no vamos a entrar a leer toda la exposición que presenta Frente Joven porque es muy larga y contamos que queremos respetar el tiempo que nos han asignado. Pero sabemos que es un derecho fundamental. Y sabemos que la tecnología avanza, pero también sabemos que esta tecnología no puede vulnerar la protección de este derecho fundamental. No es facultad del derecho, de la ciencia jurídica, determinar si estos seres humanos son personas o no. Ese tipo de determinaciones nos hacen acordar a épocas pretéritas, donde había ciertos seres humanos que no eran considerados personas. No es el caso de la Argentina que queremos, y me imagino que no es el caso de la Argentina que quiere ninguno de los que están en esta sala. La ciencia biológica nos muestra que con la unión de los gametos y la fecundación comienza la existencia de una vida humana con un código genético propio. ¿Por qué los abogados queremos entonces calificar esta vida humana por carácter de cosas? Además, el derecho a la dignidad está unido con el trato respetuoso que se le da a los embriones. Aquí también hacemos referencia a la cosificación, a la acumulación en tubos de ensayo, a la criopreservación, a la comercialización de embriones. Para nuestra ley, el embrión es persona, y lo dice el artículo 63 del Código Civil. Son personas por nacer, las que no habiendo nacido, están concebidas en el seno materno. Y el artículo 70 dice, desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas. Vale la aclaración entonces de que en la época de Vélez Sarsfield no se conocía otra concepción que en el seno materno. Pero aún si hubiera dudas, hay un montón de normas más, tanto del Código Civil como de otras leyes fundamentales, que hablan de la concepción a secas, y no distinguen si es en el seno materno o no. El Código Civil lo que buscaba era protegerla desde su estadio inicial, la vida. Por ejemplo, bueno, hay varias normas, no quiero aburrirlos tampoco con la citación, el artículo 81 del Código Civil, en el que habla de las características de las personas de existencia visibles, el artículo 264 del Código Civil, cuando habla de la parte de potestad y dice desde la concepción de las personas, el artículo, la ley 17.18, cuando habla del beneficio del seguro a los concebidos, y varias más. Lo más importante de esas leyes es aquella que tiene un carácter supralegal, un carácter constitucional, como sabemos todos los que estudiamos Derecho en la facultad, y es la Convención sobre los Derechos del Niño, que en las condiciones de su vigencia, que fue ratificada mediante la ley 23.849, dice textualmente, se entiende por niño todo ser humano desde el momento de la concepción hasta los 18 años. Es decir, un embrión concebido, que de hecho de eso se trata un embrión, es un niño, y como tal tiene derecho a la vida inalienable. El análisis jurídico de decir que esta reforma, si realmente hiciera que los embriones fueran cosas, sería completamente inconstitucional, está claro. Pero nosotros queremos ir un paso más, no solo quedarnos en el derecho, sino también pedirles que no lleguen a hacer eso. A veces el poder impone, como bien tenemos la experiencia, reformas inconstitucionales, leyes inconstitucionales. Se permite concluir por lo expuesto que en nuestro sistema legal todo ser humano es persona, no se hace distinción. Y es susceptible de derechos y contraer obligaciones. Y reviste tal carácter no solo la persona nacida, sino también la persona por nacer. Y es así desde el momento de la concepción,
y resulta irrelevante que esta última se haya producido dentro o fuera del seno materno. El embrión humano no puede ser tratado como una cosa. La cosificación del embrión humano debe ser penada. En todo caso, aun cuando sea con fines procreativos, se puede ayudar a la formación de embriones con artificialidad, pero siempre debe tener un proyecto de cuidado y amor responsable, como dice el Comité Nacional de Bioética en Italia. Bueno, en cuanto a la jurisprudencia, tenemos mucha jurisprudencia que respalda la postura. Si nombro para no aburrir también y para no perder el tiempo de que contamos en esta exposición, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en octubre del año pasado, que dijo: constituye un embrión humano todo óvulo humano a partir del estadio de la fecundación. ¿Sí? Por si no estuviera claro con las leyes locales que lo dejan más que claro. La Corte Suprema también ha considerado el derecho a la vida como el primer derecho natural, preexistente a toda legislación, y lo ha admitido también desde la Concepción. También lo ha hecho la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en un fallo de 1999, el fallo RRD, que, bueno, acá está la cita para los que la quiera consultar, quedó expresamente sentado que el embrión es persona, y que solicitó la intervención del Ministerio Pupilar para la protección de todas esas personas que se podían ver afectadas mediante las técnicas de reproducción humana artificial. Y todos conocemos también el fallo de la Corte Suprema del 2002, Portal de Belén, en el cual, en el asunto relativo a la arbitrariedad después, se dejó sentado el principio de que el interés difuso en la preservación de derechos vitales, para garantizar la calidad de la vida humana, otorga legitimación activa para accionar en pro de la defensa de aquellos a todas las personas. Y debemos acordar que la admisión de la acción en cabeza de un actor, ajeno al proceso, en este caso la Asociación Portal del Belén, ha significado el primer antecedente judicial que falla a favor de la tutela judicial de la preservación y no solo de la calidad de la vida humana. Resta agregar que las prácticas médicas nunca pueden sobreponerse al derecho. Por ejemplo, la Declaración de Helsinki en 1964, realizada en 1975 por la Asamblea Médica Mundial. ¿Podemos redondear, por favor? Ha dicho que cuando haya un conflicto de interés entre el derecho y, de la ciencia y la sociedad y el interés del sujeto, siempre prevalece el interés del sujeto. Para concluir, para no cortarnos el tiempo y respetar a los demás oradores, queremos destacar desde frente joven que los embriones no implantados son personas, son seres humanos, y si son reconocidos por el carácter de personas, por todo nuestro ordenamiento legal, supralegal y constitucional, no tienen por qué esta reforma legislar en contrario. Les pedimos entonces a todos los presentes, les exigimos como ciudadanos, partícipes de este sistema, que no aprueben el proyecto de ley en estas condiciones y que velen por la correcta tutela de los derechos a la vida, el derecho a la vida, de todos los argentinos por nacer, fuera del seno materno o dentro del seno materno. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la doctora Raquel Villagra de Vidal. Buenas noches. La temática que yo voy a